Bien, ahora sí. Ahora sí pude empezar a grabar. Bueno, entonces, lo primero que, bueno, no sé si quedó claro lo de los costos que dijimos, entonces que vamos a ver algo de eso el martes que viene, ¿está? Sí, perfecto. Está, bárbaro. Este, bueno, voy a empezar entonces por hacer un breve repaso del tema. Bueno, eh, el tema se llama control de concurrencia. Lo primero, después, como les decía, también hay un tema final que es recuperación, que es más cortito. Y entonces vamos a empezar para repasar lo que es control de concurrencia, ¿tá? Esto ustedes, si ya han hecho el curso de sistemas operativos, seguramente tienen los conceptos básicos sobre lo que es el control de concurrencia en general. Acá es la misma noción. Nosotros en realidad hay dos nociones importantes. Una es la de transacción y otra es la de concurrencia. Cuando uno tiene transacciones ejecutando en la base de datos, el riesgo es que se tengan, o sea, lo normal es que se tengan varias transacciones ejecutando concurrentemente, y el riesgo es que se generen inconsistencias en la base de datos a causa de esa ejecución concurrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, muestra cómo si yo puedo tener dos transacciones, que le llamaríamos T1 y T2, ejecutando, ¿no? Entonces empieza T1, que lee un elemento de la base de datos, luego que lo lee le resta una cantidad. En ese momento se intercala, digamos, en la ejecución una lectura de la transacción 2, que va a leer, ¿sí?, ese mismo elemento de la base de datos que le llamamos X, y cuando lo lee en la base de datos todavía no fue modificado, ¿verdad? O sea, porque acá lo que se hizo fue leer el elemento de la base, y luego en memoria se hizo esta resta, pero todavía no se escribió en la base de datos el resultado. Entonces, si en ese momento se hace una lectura por otra transacción, ¿tá?, va a leer ese elemento X, que todavía va a tener el valor inicial, ¿no? Entonces, bueno, T2 resulta que lo que hace es sumarle a ese X que leyó una cierta cantidad. Luego viene esta operación de T1 en la cual lo que hace es una escritura en la base de datos. Entonces acá se escribe a X ahora con esa resta hecha, ¿tá? Luego, bueno, se lee otro elemento y luego viene T2 y escribe X también con la suma, ¿tá?, de lo que esa transacción le quería sumar a esa X, ¿tá? Pero entonces, ¿qué pasó? El resultado que quedó en la base de datos, ¿tá?, esto, bueno, sigue haciendo otra cosa, pero ¿qué pasa con el resultado en X? Bueno, quedó con un valor incorrecto, ¿no? Este es un ejemplo de cómo por la ejecución concurrente se pueden generar errores o inconsistencias en la base de datos. Esto es lo que llamamos el problema de la actualización perdida. Porque claro, es como que lo que se pierde acá, la actualización que se perdió fue la resta de n, porque lo que quedó al final, ¿qué fue? Fue el X que había inicialmente con la suma del valor m, ¿verdad? Eso es lo que quedó al final en la base de datos. ¿Por qué? Porque al haberse intercalado de esta forma las operaciones, nunca o sea, lo que se sobreescribió la X con la suma de m, y se perdió la resta de n, porque T2 no llegó a leer esa modificación que había hecho T1. ¿Tá?
Entonces, esto es un ejemplito para ver el tipo de problema que puede aparecer a raíz de la concurrencia en la base de datos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, acá hay algunas cosas importantes, que es la definición de transacciones, que esto ustedes, bueno, lo tienen que haber visto en el teórico, pero bueno, es importante este concepto de transacción. Las propiedades ACID, que son es una definición muy importante, muy conocida, que es todo lo que cumple una transacción, que es la atomicidad, ¿tá? Que es que se ejecuta todo o no se ejecuta nada dentro de una transacción. La consistencia, que es que la base de datos siempre termina en un estado consistente, o sea, correcto. ¿tá? El aislamiento, que es que la transacción se ejecuta como si estuviera sola, o sea, el resultado tiene que ser como si estuviera sola, no debe interferirse entre sí, como pasaba en el ejemplo que veíamos recién. O sea, por más que existe, o sea, tiene que existir la concurrencia, está bueno que exista la concurrencia, pero el resultado tiene que ser como si no hubiera concurrencia. Y la durabilidad, que es que los cambios que hace la transacción tienen que terminar quedando permanentes en la base. ¿tá? Esa es esta sigla ACID. Una cosa interesante a comentarles es que, bueno, las bases de datos relacionales todas cumplen con esto, que es el controlar las transacciones, las propiedades, el asegurar las propiedades ACID de las transacciones, y el tener ese control de concurrencia y de recuperación, que vamos a ver ahora después. Entonces, las bases de datos relacionales cumplen con todo eso, y las bases de datos conocidas como NoSQL, que son las que hay varias que han tomado como mucha relevancia en los últimos tiempos, por todo lo que es la existencia y el manejo de Big Data, esas bases de datos en general no aseguran todas estas propiedades. ¿tá? Entonces, porque a cambio de eso nos dan otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, mayor eficiencia en las consultas, pero sacrificando este tipo de cosas, ¿no? Y sacrificando propiedades como esta. Pero lo interesante entonces es, bueno, por un lado entender eso, entender esa diferencia, ¿no? Eso que sucede con las bases de datos que no son relacionales, pero por otro lado también es interesante que se está evolucionando hacia, están esas bases de datos evolucionando hacia tratar de cumplir estas cosas. ¿tá? Entonces, sin sacrificar, o sea, tienen como ese trade-off entre la eficiencia y la flexibilidad, por ejemplo, de no tener esquema definido y ese tipo de cosas, y el poder asegurar estas cosas que son fundamentales para la calidad de los datos que se tienen en la base. ¿no? Entonces, están de todas maneras tratando de implementar y buscando formas y estrategias para implementar algunas de estas cosas, asegurar algunas de estas cosas que se aseguran en una base de datos relacional. Así como también en muchos casos implementar cosas de optimización, como vimos en la clase pasada, todas estos grandes beneficios que nos dan las bases de datos relacionales, bueno, las bases de datos no relacionales están avanzando y tratando de imitar a las bases de datos relacionales en estas cosas. Bueno, entonces, siguiendo con lo concreto, esta es una definición de transacción. Bueno, estos son los estados de las transacciones, o sea, una transacción está activa, cuando lo importante de las transacciones que a nosotros nos interesa son estas dos operaciones, read y write, ¿tá? Porque eso es lo que afecta a la base de datos, leer un valor y escribir un valor. Luego está el concepto de confirmar la transacción, que también lo manejamos, que es muy importante, que es el commit. ¿tá? Entonces, cuando termina la transacción, hay como un estado
en que terminó pero todavía no se hizo el commit, después se hace el commit y ahí la transacción está confirmada. ¿Tá? Puede una transacción llegar hasta el final y quedar confirmada, o puede hacer un abort, ¿tá? Y ahí falla. ¿Tá? O sea, ¿qué pasa si en la mitad de la transacción, por algún motivo, se hace un abort? Bueno, ahí iría a ese estado de fallar, y lo importante es que cuando pasa esto, nada de lo que había hecho esa transacción queda ejecutado o confirmado en la base de datos. ¿Tá? O sea, si habían escrituras, lecturas, escrituras, cuando se hace el abort, todo eso se deshace, se vuelve para atrás. ¿Tá? Eso también es parte fundamental de lo que nos asegura el manejo de transacciones, ¿no? Eso es lo que asegura la propiedad que decíamos hoy de las de ACID, la de atomicidad. ¿Se ejecuta todo o no se ejecuta nada? ¿Tá? Así que la transacción empieza a hacer cosas, lee un dato, escribe, modifica, pero hasta que no se hace commit, no está asegurado que todo eso va a quedar hecho en la base de datos. Si no se llega al commit, ¿tá? Esa transacción va a abortar, y en este caso se revierte todo lo que se había hecho dentro de esa transacción. ¿Tá? Todas estas cosas las realiza el manejador de base de datos, en toda su parte del manejo de transacciones, para asegurarnos ese comportamiento. ¿Tá? ¿Alguna duda de todo esto? Bien, esto les estoy tratando como de repasar como los puntos más importantes, asumiendo que ustedes tienen la clase completa. Bueno, perdón, puede haber un aborto en este momento, ¿no? Hasta que no se haga commit siempre puede suceder el aborto, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a las notaciones, Una sí, consultita. ¿El abort quién es bien que lo hace? O sea, ¿el usuario o el manejador? claro, tiene que ver con el quién, que tiene que ver con el por qué también, ¿no? Cuándo o por qué habría aborto. En realidad, puede ser por distintos motivos, ¿no? O sea, podría ser que vos, por ejemplo, desde un programa, ¿no? Tenés, si programás como un poquito más a bajo nivel, ¿no? Tampoco es que me estoy yendo a Assembler, ¿no? O sea, si programás en C, por ejemplo, y manejas transacciones, vos ahí tenés a través del driver adecuado para conectarte con la base de datos, tenés la posibilidad de controlar tus transacciones, es decir, dónde empieza la transacción, después tenés la sentencia commit, abort, todo, ¿no? Entonces vos podrías hacer controles en tu base de datos que dependan en tu base de datos no, perdón, en tu programa. Podrías hacer controles que dependan de cosas que van pasando en el programa o interacciones con el usuario u otros eventos. Y decidir por programa que en determinados casos, y tal cosa, se aborta la transacción. ¿tá? Eso uno lo puede hacer directamente dándole la orden entonces al manejador. Eh, También podría darse una falla del sistema de base de datos y que el manejador decida que se aborta la transacción o que queda obligado a que se aborte la transacción. Y después queda siempre en manos del manejador que la base de datos vuelva a quedar consistente, y eso es lo que decíamos hoy, ¿no? De la tonicidad. Después que pasó el abort, no nos tenemos nosotros que preocupar, es el propio manejador el que va a preocuparse de revertir esas operaciones, si hubo un abort, revertir todo y que quede todo como si no hubiera nunca funcionado, nunca comenzado esa transacción. Y luego, en todo caso, comenzarla de nuevo. ¿tá? Esa parte es como el último temita ese de recuperación que les decía hoy, que es un poco ver cómo hace el manejador eso, ¿no? Cómo hace para, si hubo una falla, revertir las operaciones, o
si se había dado el commit y hay una falla, al revés, tiene que asegurarse de que si ya había sucedido un commit, todas las operaciones de esa transacción queden hechas, ¿no? Pero no sé, Nicolás, si te contesté tu duda, si quedó clara. No, sí, o sea, yo había visto el teórico y me acuerdo que el manejador podía abortar, hacer estos abortos en cascada que tal, no, no quería meterlo Ah, porque no llegamos, perdón, sí, porque está pero lo de claro, en abortos en realidad cascada también. mi pregunta está bien, era por el primer abort si podía hacerlo alguien más que no sea el manejador. Ahí va, Ahí sí, quedó claro. está, buenísimo. Claro, porque parte de lo que hacen manejadores también lo que se llama abortos en cascada, que ahora lo vamos a ver un poquitito dentro de unos minutos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, notación que utilizamos para manejarnos con las transacciones. Bueno, como les decía hoy, lo importante sobre la base de datos de cualquier programa que hace lo que sea que haga, a efectos de la base de datos, lo único que nos importa son los read y los write. ¿Tá? Que la notación que usamos en realidad es R sub i de X o W sub i de X. El sub i es porque es el número de transacción, ¿no? Como nosotros vamos a manejar muchas transacciones concurrentemente, entonces tenemos la transacción 1, la 2, la 3, entonces cuando decimos R sub 1 de X, es la lectura del valor X de la base de datos, o sea, el X es el valor de la base, y el sub i, R sub 1, sería la lectura que hace la transacción 1. ¿Tá? Lectura que hace la transacción 1 del valor X de la base de datos. Y lo mismo con la escritura. Y después, las otras dos cosas que manejamos es commit y abort. ¿Tá? Entonces son 4 cosas, R, W, C y A, que significa leer, escribir, hacer el commit y hacer el abort de la transacción. ¿Tá? Algo más les iba a decir. Bueno, después hay otras cosas más que tienen que ver con los logs, pero que también se nos van a agregar, pero ahora vamos en un ratito a eso. Bueno, rollback es como se le llama a lo que les decía hoy de revertir todo lo que había en una transacción. Bueno, otra cosa que también tiene que ver con la anotación es que bueno, el Transaction Manager sería ese componente del manejador de base de datos que se encarga de manejar las transacciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 transacciones ejecutando, como veíamos hoy en el ejemplito, las escribimos así, ¿no? T1, 2 puntos, y acá están las operaciones, R1 de X, W1 de X, R1 de Y, W1 de Y. Bueno, termina con un abort, entonces tiene A1, y T2 sería R2 de X, W2 de X y el commit. Cuando hay 2 transacciones, entonces, supónganse, en realidad esto se lleva a n transacciones, ¿no? Pero en general no usamos, trabajamos con 2 o con 3. Surge el concepto de historia o ejecución, ¿tá? Que es una ejecución dada de las transacciones. ¿Tá? Bueno, en general le ponemos H a la historia de nombre, y esta es cierta ejecución, cierta historia que se da en el manejador, ¿tá? Que vemos que se pueden entrelazar las operaciones y queda R1 de X, W1 de X, y luego acá empieza a ejecutarse T2, entonces R2 de X, luego otra vez viene R1 de X y de Y, luego sigue T2, W2 de X, W1 de Y, bueno, y luego sucede que justo este ejemplo termina con el abort de las 2 transacciones. Pero más allá de eso, lo importante acá es ver cómo generamos, o sea, el Transaction Manager lo que hace es generar una historia que es esa ejecución, una ejecución determinada de las transacciones. ¿No? Es la historia de cómo entonces se van ejecutando cada una de esas operaciones que decimos que se entrelazan concurrentemente.
Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo de una transacción T1, que termina acá, ¿no? R1 de X, W1 de X, C1. Una transacción T2, R2 de X, R2 de Y, W2 de X y C2. Otra cosa importante de anotar es que, fíjense, en este caso, no son del mismo, pero está. Yo podría tener T1, T2, T3, que son transacciones correspondientes al mismo programa, ¿no? Y que hacen lo mismo, ¿tá? Pero son varias transacciones de lo mismo. O sea, varias ejecuciones concurrentes de lo mismo, ¿tá? O podría tener distintas, como en este caso son distintas, ¿no? Tenemos R1 de X, W1 de X, C1, y o sea, lee X, escribe X, y lee X, lee otro elemento Y, y luego escribe X. O sea, que esta corresponde a otro programa. Bueno, y entonces de estas dos transacciones puedo tener una historia determinada que va en determinado orden, u otra diferente. También podría tener muchas historias diferentes que combinan a las dos transacciones. La particularidad de esta H1, fíjense, es que ejecuta todo T1 y luego todo T2. Entonces, en realidad esta historia es una historia serial, ¿no? Decimos que es serial, porque ejecuta en forma serial las dos transacciones, ¿no? Cuando tenemos historias así, sabemos que no vamos a tener ningún problema de errores que se nos hayan generado, como se nos pueden generar cuando hay concurrencia. Cuando es serial, sabemos que no va a haber ningún problema como el que veíamos de la actualización perdida. Y bueno, y cuando se entrelazan las operaciones de las dos transacciones, decimos que es una historia entrelazada, ¿tá? Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, entonces, lo primero que importante, o sea, lo que se va a estudiar en esto son propiedades que tienen que cumplir, que el manejador se preocupa porque las historias cumplan esas propiedades para asegurar que no se generan errores, ¿sí? Eso es lo que se hace en el control de concurrencia. Es todo pensado para que la base de datos siga consistente, vuelva a quedar, antes de que se ejecuta esto, la base de datos está en un estado consistente, luego que vienen ejecuciones de las transacciones, cuando termina todo eso, la base de datos tiene que nuevamente estar en un estado consistente, ¿tá? Entonces, para eso se manejan y se definen varios conceptos que son los que vamos a ver en el curso, que son los que el manejador tiene que asegurar, ¿tá? Que son propiedades que el manejador tiene que asegurar cuando arma las historias, ¿tá? Los primeros dos grandes conceptos entonces es el concepto de serializable y el concepto de recuperable, ¿tá? Acá hay una primer ejemplito para entender la idea primero de recuperabilidad. ¿Qué quiere decir que una historia sea recuperable? ¿Tá? Tenemos en este ejemplo T1, que bueno, son las dos que veíamos recién, ¿no? T1 RX, R1 de X, W1 de X, pero acá en este caso T1 aborta, o sea que esto no debe quedar reflejado en la base. Y luego viene T2, que hace R2 de X, R2 de Y, W2 de X, ¿tá? Y que pretende hacer commit, ¿tá? Pero ahora dice o abortar, si es necesario. Y ahora vamos a ver por qué. Supónganse que tenemos la historia H1, ¿tá? En H1 tenemos que empieza a ejecutarse T1, entonces se hace R1 de X, W1 de X, luego empieza, antes de que haga commit ni nada, empieza mi abort, empieza T2. ¿Y qué hace T2? R2 de X, o sea, lee X, que fue escrita por T1, luego lee Y, R2 de Y, luego hace W2 de X, y cuando todavía, perdón,
hace eso y termina, hace el commit. ¿Tá? Quiere decir que una vez que se hizo el commit, quiere decir que el manejador lo que hace es asegurar, hacer que todo esto quede grabado en la base, ¿no? Este es el commit de la transacción T2, o sea que todo lo que hizo T2 queda en la base. Y luego que T2 terminó, viene T1, porque todavía no había terminado, porque por la concurrencia no había llegado al final, y aborta. ¿Tá? Por algún motivo se da el abort de T1. Entonces, ¿qué pasa? Al darse el abort de T1, ¿tá? En esta historia las cosas nos van a quedar mal, nos van a quedar inconsistentes. ¿Por qué? Porque T2 trabajó en base a lo que había escrito T1, a este valor. ¿Ah? Cuando se hace este R2 de X, obviamente que se hace sobre lo que había escrito T1, por más que T1 todavía no había hecho commit, la idea de esto es que dentro de una misma historia se va trabajando sobre lo que va quedando en la historia. Entonces cuando se hace el R2 de X, a ver si puedo escribir acá, cuando se hace este R2 de X, se está leyendo un X que escribió T1. ¿Tá? Pero cuando se llega al final, T1 hace el abort. ¿Y qué quiere decir que T1 hace el abort? Que todo lo que él había hecho antes se revierte. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con el resultado de T2? O sea, con el resultado, mejor dicho, que queda en la base de datos. Bueno, queda un resultado incorrecto. ¿Tá? Porque T1 finalmente no sucedió, y T2 trabajó en base a lo que había escrito T1. ¿Tá? Entonces, eso es una historia no recuperable. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no se pudo recuperar. ¿Qué es lo que no se pudo recuperar? Un estado consistente de la base de datos. ¿Tá? Acá esto viene un poquito más adelante, pero ya que estamos viendo esto, es eso que pasa ahí, que es que se leyó, que T2 leyó X, que lo había escrito T1, ese es el concepto que T2, lo que decimos es que T2 lee de T1. ¿Tá? Decimos entonces que T2 lee de T1 porque está leyendo un valor que escribió T1. ¿Tá? Y que en el medio no se abortó esa escritura, ni tampoco fue escrito por nadie más, ni nada. Entonces ahí decimos que T2 lee de T1. Entonces, en este caso tenemos que T2 lee de T1, después T2 confirma y después viene T1 y aborta. Entonces, ahí ya quedamos en una situación de una historia no recuperable. ¿Se entiende ese concepto? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, este concepto entonces de quién, perdón, que ahí vienen pidiendo para entrar, este concepto de que una transacción lee de otra nos importa y nos interesa para este aspecto de la recuperabilidad. ¿Ah? Ese concepto, acuérdense, historias recuperables, eso tiene que ver con quién lee de quién. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa entonces si la historia sí fuera recuperable? Acá me quedó la base de datos en un estado inconsistente. Esto es algo que en el manejador no puede pasar nunca. El manejador tiene que asegurar siempre que las historias son recuperables. ¿Ah? Y de hecho funciona de esa manera, ¿no? Porque si no, nos estaría quedando la base de datos mal todo el tiempo con cosas erróneas. ¿Ah? Eso no pasa nunca. Entonces, eso el manejador lo asegura, que las historias son recuperables. Ahora, si son recuperables, bueno, ¿qué pasaría? Entonces ahí tenemos el ejemplo de la H2, que es otra historia de estas dos transacciones, pero que sucede de esta forma. Empieza T1, ¿no? R1 de X, W1 de X, después empieza T2, R2 de X, R2 de Y, W2 de X, pero acá sucede que no llega a ser el commit T2, como pasaba acá que hacía commit. Acá no llega a hacer el commit antes de que hace el commit,
viene T1 y hace el aborto, ¿tá? Se hace A1. Entonces, cuando se hace A1, ahí se hace A2, o sea, no se hace el commit de T2, sino que se aborta también T2, y eso es lo que se llama una historia con abortos en cascada. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Al hacerse el aborto de T1, todas las transacciones que hayan leído de él, como teníamos hoy el caso, que lo seguimos teniendo acá, porque acá nuevamente es igual que el anterior, y R2, ay, se me hace esa raya sin querer, no sé por qué. Eh, no. Entonces, R2 también lee de T1, acá. Entonces, como T2 había leído de T1, cuando sucede esto, cuando sucede el aborto acá, ¿tá? Ahí viene lo que se llaman los abortos en cascada. Todos los que hayan leído de T1 también tienen que hacer el aborto, ¿tá? En este caso es T2. Entonces se revierte todo, se hace el rollback de todo eso, y no queda nada grabado en la base de datos en forma definitiva, ¿tá? Bueno, esto es la introducción de lo que es la recuperabilidad, porque más adelante se va más en detalle porque hay como varias distintas grados de recuperabilidad. Está esto, o sea, en esta H2, lo que decimos de H2 ¿es recuperable? Sí, es recuperable, ¿tá? ¿Pueden darse abortos en cascada? Sí, pueden darse abortos en cascada, pero después hay otros grados de recuperabilidad que, por ejemplo, evita que hayan abortos en cascada. Entonces hay más cosas que se pueden hacer, porque tampoco está bueno que hayan abortos en cascada, ¿no? Y no sé, ¿qué les parece a ustedes? Si yo quisiera evitar, no solamente que la historia, que las cosas me queden consistentes, o sea, que sea recuperable, pero quiero evitar que hayan abortos en cascada, porque tampoco es algo que esté bueno, tener que revertir todo. Bueno, no sé si tal vez ya lo vieron, ojalá, pero si no, bueno, después lo verán bien en el teórico. Pero igual les pregunto más intuitivamente, ¿no? ¿Cómo harían si quieren evitar que hayan abortos en cascada? Hay que imponer restricciones de quién puede leer y cuándo el otro puede escribir, básicamente. Claro, o sea, si vos, ahí va, ¿no? Como decíamos recién, tiene que ver con quién lee de quién, pero en realidad, ¿cuándo vos estás seguro que no vas a tener que hacer abortos en cascada? Por ejemplo, si T1, perdón, acá T2 lee de T1, ¿no? Está. Si cuando T2 necesita leer de T1, ¿cómo estaríamos seguros de que no va a haber un aborto en cascada? ¿Cuándo lee de T1? O si qué pasó, digamos, es pidiendo que pase algo antes de leer, estar seguro de que cuando voy a leer, ya eso, ya no hay riesgo de que se vaya a dar el aborto en cascada. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, para evitar que hayan abortos en cascada, después lo vemos bien, pero lo que se pide es que cuando lee una transacción de la otra, esa otra transacción ya haya sido confirmada. Si ya confirmó, entonces vos sabés que eso que lees ya está seguro, ya no va a pasar que tengas que revertir todo. ¿Tá? Y eso lo podemos hacer igual aún manteniendo la concurrencia. No es que para hacer eso, bueno, pero entonces la única forma es que se ejecuten en forma serial. No, en realidad se puede dar la concurrencia muchas veces, pero igual asegurándome de que no van a haber abortos en cascada. Bueno, sigo avanzando.
Entonces, esto es una introducción sobre recuperable, que ahora volvemos un poquito de nuevo, pero siguiendo el orden, lo que viene acá es la parte de serializable. ¿Tá? Serializable es otro problema. A ver, para la que es serializabilidad, el concepto fundamental que hay que tener claro es el de operaciones en conflicto. ¿Tá? ¿Cuándo dos operaciones se dice que están en conflicto? Bueno, cuando cumplen estas tres, se tienen que cumplir estas tres cosas, ¿no? Que pertenecen a distintas transacciones. Estamos hablando dentro de una historia. Tenemos una historia y tenemos que darnos cuenta cuáles son las operaciones en conflicto. ¿Tá? Entonces, para hacer operaciones en conflicto, ¿qué tiene que pasar? Que pertenezcan a distintas transacciones. ¿Tá? Por ejemplo, es R1 de X y W3 de X. ¿No? Son de distintas transacciones. Acceden al mismo ítem. ¿Tá? Y una de ellas es un write. Si se cumplen estas tres cosas, decimos que esas dos operaciones están en conflicto. ¿Tá? Necesitamos esta definición para después ir a ver qué es la serializabilidad o que la historia sea serializable. La historia serializable, lo importante, el concepto que tienen que acordarse, es que es equivalente a una historia serial de esas mismas transacciones. ¿Tá? O sea, tengo una historia, supónganse, que entrelaza operaciones de dos transacciones T1 y T2. Esa historia, que tiene concurrencia, entrelaza esas operaciones, de todas maneras es equivalente a que fuera serial, a que ejecuto, por ejemplo, todo T1 y después todo T2. ¿No? Si cumple eso, entonces decimos que la historia es serializable. Eso es importantísimo, que la historia sea serializable también para lo mismo, para que no se generen errores, como veíamos al principio, lo de la actualización perdida. ¿Tá? Bueno, entonces, el concepto que usamos es esto, serializable por conflicto, ¿tá? Y lo que vamos a pedir es que, para decir que es serializable, es que tengan todas las operaciones en conflicto en el mismo orden. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de la transacción voy a ubicar todas las operaciones en conflicto que tenga, y todas tienen que ser o primero de T1 y después de T2, o primero de T2 y después de T1, pero todas tienen que ser en el mismo orden. Eso es el concepto de serializable. Entonces, para verificar eso de una transacción, lo que hacemos es armar el grafo de seriabilidad. A ver si lo puedo explicar más acá sobre el ejemplo. Es muy fácil esto. Si uno entiende, todos estos temas son muy fáciles, ustedes tienen que entender bien lo que es cada concepto y después aplicarlo no tiene ninguna complejidad, digamos. Ya les digo, haberlo entendido bien al principio y después prestar atención y es fácil. Fíjense, tengo T1 acá, ¿no? Y T2. ¿Tá? T1 es todo esto, R1 de X, W1 de X, R1 de Y, W1 de Y, y T2 es R2 de X, W2 de X. ¿Tá? Tengo esta historia H1. ¿Tá? Entonces, para ver si es serializable, primera cosa, para este concepto no me interesan los commits, que veíamos hoy que para recuperable interesaba el commit, y si había commit, si había abort, etc. No, para este concepto no importan los commits, porque solo voy a mirar cómo se combinan las operaciones en conflicto. ¿Tá? Entonces, lo que me voy a basar es eso que decía recién, en las operaciones en conflicto. Entonces, tomo H1, y lo primero, vamos a ver si H1 es serializable. ¿Tá? Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar qué operaciones, qué pares de operaciones están en conflicto. Entonces digo, tenemos R1 de X, R2 de X, W1 de X. Bueno, acá encontramos, primero, R1 de X y R2 de X, ¿están en conflicto? ¿Esas dos son operaciones en conflicto? ¿Qué les parece? Tenemos tres condiciones para estar en conflicto. Una de ellas es que, una de las condiciones es que una de las operaciones sea un write. ¿Tá? Entonces, esas dos no están en conflicto porque son dos lecturas, no hay un write. ¿Tá? ¿Cuál sería, a ver, si se dan cuenta,
el primer par de operaciones en conflicto que tenemos acá, en H1. ¿Alguien se anima? Sería R2 de X con W1 de X. Sí, perfecto, perfecto. Ahí tenemos estas dos, son operaciones en conflicto. ¿Por qué? A ver, Máximo, ¿por qué serían en conflicto? Porque operan las dos sobre X y Perfecto. hay una que es un write. Hay una que es un write y hay una tercera condición que también la cumplen, que es obvia, pero están sobre el mismo elemento, una es un write y son de transacciones diferentes, ¿no? Porque si las dos Sí, fueran sí. de la Sí, sí, misma, sí. está, ahí va. Entonces son esas tres condiciones. Perfecto, ahí tenemos dos operaciones en conflicto. Después seguimos mirando y en realidad, a ver, el mecanismo es, ya cuando ubico el primer par de operaciones, ya empiezo a armar el grafito de seriabilidad. ¿Tá? A ver, no sé si acá aparecía, ahí va, acá aparece el grafo. ¿No? Yo veo que están estas dos en conflicto, entonces el grafo, ¿cómo lo armo? Pongo dos nodos, uno por cada transacción, podrían ser más transacciones, 3, 4, y ahí tendría un nodo por cada transacción. Y cuando encuentro la primera operación en conflicto, armo la primera arista. ¿tá? Y la arista, ¿qué hace? Va desde T2 a T1, porque va en el orden en que aparece en la historia. ¿tá? Aparece primero T2, o sea, R2 de X, W1 de X es primero una operación de T2 y luego una operación de T1. Entonces se coloca esa arista del grafo. ¿tá? Luego que tengo esa primera arista, sigo mirando a ver qué otras operaciones en conflicto puedo encontrar. Entonces tengo W1 de X, R1 de Y, W1 de Y, por acá no se genera nada, y luego aparece W2 de X, ¿tá? Y W2 de X, otra vez es sobre X, y bueno, y si miramos para atrás, vemos que acá tenía W1 de X, y acá W2 de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá en el medio, estas dos del medio no nos afectan porque no tocan X, ¿sabes? Pero acá apareció una escritura de T1 sobre X y acá una escritura de T2 sobre X. Entonces, estas dos también son operaciones que están en conflicto. ¿tá? Son pares que cumplen lo mismo, de dos transacciones diferentes sobre el mismo elemento, y que por lo menos una de ellas es un write. Entonces esas dos también están en conflicto. ¿Y acá qué pasa? Primero está la de T1 y después está la de T2. Entonces me genera una nueva arista en el grafo que va para el otro lado. Si fuera en el mismo orden de hoy, no me cambiaría nada en el grafo. ¿tá? Pero en este caso sí me cambia y me genera la otra arista. ¿tá? Bueno, y con esto yo ya verifiqué si es serializable. ¿Qué pasa? Si hay un ciclo en la historia, entonces decimos que la historia no es serializable. Ay, bueno, pensé que aparecía el cartelito. La historia H1 entonces no es serializable, ¿tá? Porque se generó un ciclo en ese grafo. Quiere decir entonces que esa historia H1 no es equivalente a una historia serial. ¿tá? Entonces no me asegura, como me aseguran las historias serializables, que me asegura la correctitud de los datos, la consistencia de la base de datos. ¿tá? El manejador lo que hace siempre, lo que va a hacer es procurar armar historias serializables. Entonces, nosotros lo que hacemos haciendo estos ejercicios es entender qué es lo que hace el manejador, cómo arma esas historias para poder proveer la concurrencia entre las transacciones, pero asegurando que queda la base de datos en estados correctos y en estados consistentes. ¿tá? Entonces, por eso, bueno, estos ejercicios en los cuales aprendemos a armar las historias, aprendemos a darnos cuenta cuándo es serializable, cuándo no, y todo esto se apoya, o sea, lo que vemos es toda esta teoría, ¿no? Que es la que usan los manejadores, ¿no? Donde se apoyan
toda la implementación de los manejadores. Y bueno, entonces en esta teoría se maneja esto de armar el grafito y de esa manera verifico si es serializable o no. ¿Tá? ¿Se entiende la idea? ¿Tienen dudas? Pregunten por favor lo que quieran. Fíjense, a mí me interesa también si no les queda claro, digamos, el objetivo de todo esto o el por qué, es una buena oportunidad para discutirlo, para que yo se los vuelva a explicar si no quedó claro, porque a veces estos temas les quedan como muy en el aire o les quedan como muy mecanizados, digamos, lo aprenden para que salgan los ejercicios y nada más, y en realidad eso pierde un poco el sentido si no entienden bien qué significa todo esto y para qué lo vemos, ¿no? También lo terminamos viendo como un poco apurados y sin embargo son temas súper importantes porque es todo lo que está pasando en el manejador. Cuando nosotros usamos un manejador de base de datos, y todo esto es como transparente, pero son una cantidad de cosas que el manejador tiene que hacer, ¿no? Bueno, ninguna pregunta entonces. Bueno, vemos qué pasa en la historia H2. La historia H2 es de las mismas transacciones T1 y T2, pero es diferente cómo entrelaza sus operaciones, ¿no? Entonces, buscamos las operaciones en conflicto, R1 de X, W1 de X, R2 de X, W2 de X. Entonces tenemos acá ya W1 de X y R2 de X, estas dos estarían en conflicto, ¿no? Tendríamos R2, o sea, uno es una escritura, los dos van sobre X, son de las transacciones de T1 y de T2, entonces esas dos están en conflicto, entonces empezamos a armar el grafo y decimos, bueno, hacemos una arista de T1 a T2. Seguimos mirando las operaciones en conflicto, nos aparece W2 de X acá, que está en conflicto con W1 de X, pero sigue estando en el mismo orden. Entonces ahí no se genera nada nuevo en el grafo. ¿tá? A veces lo que hacemos en los ejercicios es poner arriba de la arista, por ejemplo acá, eso está bueno hacerlo, las dos operaciones que me generan la arista, ¿no? Y acá esta sería W1 de X, W2. ¿No? Lo ponemos sobre la arista, por lo menos ponemos uno de los pares que nos genera la arista en cada caso. Bueno, entonces H2, en la historia H2 se generó esta arista T1, T2, luego aparece otro par de operaciones, voy a señalar con esto, otro par de operaciones en conflicto, seguimos mirando, y luego aparece operaciones sobre I, y como I solamente lo toca T1, no hay problema, así que estas son las únicas, entonces vemos que el grafo no tiene ciclos. Si el grafo no tiene ciclos, entonces la historia es serializable. Así que la primera, H1, es no serializable, y H2 sería serializable. ¿tá? Esa es la forma que nosotros entonces verificamos si las historias son serializables o no. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Eso era serializabilidad, y es solo eso lo que necesitan saber para verificar serializabilidad. Ahora, volviendo a la parte recuperable que veíamos hoy, está el concepto de lectura de una transacción, que ya lo expliqué hace un ratito, que es cuando una transacción lee de otra, ¿tá? Acá está bien definido. Luego está la definición de recuperable, y acá es importante mirarla bien, ¿no? Cuando nosotros tenemos la historia, ¿cómo nos damos cuenta si es recuperable o no una historia? Bueno, lo que tenemos que ver es que cumpla
que ninguna transacción confirme hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales ella leyó. ¿Tá? Eso es lo mismo que decir que los commits están en el mismo orden que el flujo de datos. ¿Qué quiere decir? Que si T2 lee de T1, quiere decir que T1 escribe, después viene T2 y lee lo que escribió T1. Lo que nos tenemos que fijar solamente es que el commit de T1 esté antes que el commit de T2. Si se da eso, entonces decimos que la historia es recuperable. Pensé que tenía un ejemplo. ¿Tá? Esa es la propiedad, es cómo verificamos que la historia se recupera. Luego tenemos la definición de que una historia evita abortos en cascada. Bueno, ¿cuándo nos damos cuenta que la historia va a evitar que sucedan abortos en cascada? Bueno, si ninguna transacción lee de transacciones no confirmadas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que cuando una transacción lee de otra, lo que pasó es que la otra ya confirmó. Entonces, cuando leyó cosas que ya estaban confirmadas. Si pasa eso en la historia, entonces decimos que la historia evita abortos en cascada. ¿Tá? Esto eran las cosas que vimos con el ejemplo al principio. Entonces, ¿vieron lo fundamental que es este concepto? ¿No? Tenemos para todo lo que es recuperabilidad es este concepto, que es que una transacción lea de otra. ¿Tá? Es que lo que lee, por ejemplo, T1 lee de T2, si hay una lectura de T1 sobre un ítem, R1 de X, sobre un ítem que fue escrito antes por T2. ¿Tá? Y en el medio no hubo otra cosa, otra escritura, ni tampoco abortó T2. ¿Tá? Entonces, ahí decimos que T1 lee de T2. Entonces, con ese concepto, verificamos que sea recuperable, verificamos que si evita abortos en cascada, ¿tá? Y luego viene un concepto más, ¿no? O sea, que evita abortos en cascada, entonces es que cuando hay una transacción que lee de otra, esa otra ya confirmó. Pero después tenemos un pasito más que son las historias estrictas. ¿Y cuando una historia es estricta? Bueno, si ninguna transacción lee o escribe hasta que todas las transacciones que escribieron ese ítem fueron confirmadas. O sea que ahí lo que vemos para que una historia sea estricta, lo que tiene que pasar es que cuando alguien lee un ítem o cuando alguien escribe un ítem, ese ítem, si fue escrito antes por otra transacción, ya tiene que haber sido comiteado. ¿Tá? Y eso es una historia estricta. Todas estas cosas que verificamos siempre son como locales a la historia, ¿no? Es como que cada historia tiene que cuidar esas propiedades. ¿Tá? Bien, entonces, bueno, acá tenemos ejemplos, pero me parece que mejor, en vez de ver estos ejemplos, lo mejor va a ser ir a ser práctico. Lo que sí les quiero mostrar es esto. Tenemos el conjunto de todas las historias. ¿Tá? Cualquier historia que se pueda generar entre transacciones, entrelazándolas, ¿tá? Para lograr la concurrencia. ¿Tá? Acá tenemos todas las historias. Dentro de todas esas historias posibles, algunas son recuperables. ¿Tá? De esas que son recuperables, algunas cumplen que evitan abortos en cascada. De esas que evitan abortos en cascada, algunas cumplen que son estrictas. ¿Tá? Quiere decir que esto es como nos pasaba con las formas normales. Tenemos, cada pasito es más restrictivo que el anterior. Le vamos pidiendo cosas, ¿tá? Que si se cumplen, entonces son mejores porque nos aseguran más la correctitud de los datos. ¿Tá? Entonces, cada una de estas es más restrictiva que la anterior, entonces son conjuntos dentro de las historias posibles. ¿Tá? Bueno, ¿y qué pasa con serializabilidad? O sea, lo que veíamos de si son serializables o no. Bueno, eso atraviesa a todo esto. O sea, yo puedo tener historias que no cumplen nada, no son ni siquiera recuperables, pero son serializables. ¿Tá? Y así con cada una de estas, o sea, son cosas ortogonales, ¿no? Yo puedo tener historias que cumplen
que son estrictas o que evitan abortos en cascada y que son serializables, o lo contrario. ¿No? Puedo tener historias que cumplen todo esto, por ejemplo, son estrictas, pero no son serializables. ¿No? Así que bueno, obviamente que lo mejor son las historias que cumplen todo lo mejor posible, o sea, son estrictas, o sea que no van a tener abortos en cascada y además aseguran lo más posible la correctitud, la consistencia de los datos, o sea que ante cualquier aborto esos datos van a quedar bien, y además son serializables, que es lo que me asegura de que la forma en que se cruzan las lecturas y las escrituras no me van también a generar el problema de la actualización perdida, que es que hubo una actualización, pero por el orden en que se leyeron las cosas, se terminó perdiendo esa actualización. ¿Tá? Entonces, para asegurar todo, lo más posible, la historia como ideal sería las que son estrictas y serializadas. ¿Alguna pregunta de estos conceptos? Bueno, y antes de ir a ser práctico, tenemos que ver un concepto más. Perdón, y tenemos las seriales, que son las que, esas seguro cumplen todo, porque son las que ejecutan toda una transacción y después toda otra transacción. Lo que pasa es que no son ideales, porque ahí no hay concurrencia. ¿Ah? Entonces no estamos aprovechando al máximo o sea, la capacidad de procesamiento. Bueno, otro que quisiera repasar medio rapidito antes de ir al práctico es el tema de los logs. O sea, cómo hace también el manejador para poder asegurar, porque imagínense que en una base de datos que se pueda estar utilizando mucho, ¿no? Y con muchas transacciones al mismo tiempo, trabajando sobre la misma base, para poder asegurar todas estas propiedades, bueno, ahí surgen técnicas que se basan en distintas cosas. La que nosotros vemos en profundidad es la técnica de locking. ¿Tá? Entonces aparece el concepto del lock, y tenemos dos tipos de locks, el lock binario y después el otro que tenemos dos tipos de... A ver, vamos primero con el lock binario. El lock binario es, tengo una operación de bloqueo donde se hace el lock del elemento X, entonces cuando ese elemento está bloqueado, no puede ninguna, o sea, viene una transacción, lo bloquea, ninguna otra transacción puede hacer nada con ese elemento. ¿Tá? Y después el unlock que lo libera. ¿Tá? Eso es L de X o U de X, que es cuando lo libera. ¿Tá? Es el mismo concepto de los semáforos que ven en sistemas operativos. ¿No? Cuando un elemento de la base de datos lo está bloqueado, es como que una transacción lo tiene, ¿tá? Y ninguna otra transacción puede acceder a ese elemento. El lock es binario porque son solo dos cosas, o está bloqueado o está desbloqueado. ¿Tá? Ahora, después usamos, bueno, antes de seguir, una cosa importante. Hay historias que no pueden suceder cuando están los bloqueos y los desbloqueos, cuando se empieza a manejar esto, ¿no? Nosotros acá tenemos T1 y T2 y se le agregaron estas operaciones que no veníamos todavía usando, que es, por ejemplo, lock 1 de X. ¿Tá? Antes de poder leer, escribir, lo que sea, tengo que bloquear. Después lo libero. Después bloqueo Y y después lo libero. ¿Tá? Se empiezan a meter en el medio entonces estas nuevas operaciones, además de las lecturas y las escrituras, los locks y los unlocks. Acá en T2 lo mismo, L2 de X y cuando se libera X. Entonces, ¿qué pasa con las historias? Hay historias que no pueden suceder, que si yo las escribo están mal, esas no pueden suceder en la base de datos. En este caso, sería esta historia, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Viene T1, hace un lock de X, lee X, y luego arranca T2 haciendo un lock de X. No,
esto no puede pasar nunca, ¿verdad? Porque T2 no va a poder bloquear X si lo tiene T1. ¿Tá? Entonces, por eso está tachada acá, H2 es una historia que nunca va a suceder en el sistema, no se puede dar. ¿Tá? Si T1 tiene bloqueado a X, ¿no? Como sería en este caso, y leyó, T2 no va a poder empezar a ejecutarse hasta que T1 no libere a X. ¿tá? Por eso T2 es imposible. Acá en H1, fíjense que T1 hace todo esto, o sea, lee X, escribe X, libera X, hace el unlock, y acá empieza T2. ¿tá? Que bloquea X y empieza a trabajar. ¿tá? Bueno, ¿por qué decimos lock binario? Porque son solo dos valores, o bloqueado o desbloqueado. Pero después tenemos otro que es un poquito más sofisticado, que son dos tipos de lock. El lock para leer y el lock para escribir. Si yo solo voy a leer, hago un read lock, que le ponemos esta notación, RL. Si solo voy a leer, hago un read lock. ¿Y qué tiene de ventaja eso? Bueno, que ayuda más a la concurrencia, porque si yo tengo un elemento bloqueado para lectura, me permite que venga otra transacción y también lo lea. ¿tá? No va a poder venir una transacción a escribir, pero sí va a poder si solo va a leer. Entonces empezamos a manejar esos dos tipos de locks. En las transacciones empieza a haber, fíjense acá, ¿tá? Tenemos esta T1, ¿qué hace? Hace un read lock de I, después lee I, después lo libera, después, como no iba a escribir I, ¿tá? Hizo solo un read lock. Después viene T1, perdón, seguimos, esto estamos viendo todo T1. Sigue T1 y dice, bueno, pero X lo voy a escribir. Entonces hace un write lock de X. ¿tá? Después lo lee, lo escribe y recién ahí lo libera. En realidad T1, si fuera más generoso, lo que tendría que hacer es, primero un read lock de X, leer X, después un write lock de X, escribir X y después liberar. ¿Por qué? Porque mientras haya hecho un read lock de X, sigue permitiendo que otros lo lean. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas de esto? Bien, entonces, cuando se genera H1, se tiene que generar respetando todas estas cosas, todos estos locks y unlocks que hay en las transacciones. A ver si acá hay algo así especial para mostrarles. No estoy viendo, porque acá T2 hace un read lock, lee, pero acá ya lo libera. O sea, lo que pueden observar ahí es eso, ¿no? Que siempre se respetan en la historia, que cada vez que una transacción va a tomar un elemento, tiene que estar habilitado, no puede estar el elemento tomado por la otra transacción. Bueno, y acá está el grafo de seriabilidad, porque ¿qué nos está mostrando? Que en realidad, con armar historias que respetan los read locks y los write locks, no alcanza para garantizar seriabilidad. O sea, la historia está bien, respeta todo, ¿tá? Pero sin embargo es una historia que no es serializable. ¿tá? Porque, bueno, si ubicamos las operaciones en conflicto acá, a ver, vamos a fijarnos, por ejemplo, tenemos R2 de X acá, y tenemos W1 de X, ¿no? Entonces, igual que nos fijábamos hoy, las operaciones en conflicto, ¿no? Estas dos serían dos operaciones en conflicto, en donde primero está T2 y después T1. ¿tá? Y después, seguramente con I pasa al revés, que primero está T1
y después está T2. Fíjense, acá está la lectura de I por parte de T1, y acá viene T2 y escribe I. ¿Tá? Entonces, esas dos también están en conflicto y son al revés, van de T1 a T2. Entonces, acá tenemos los locks y los unlocks, pero la serializabilidad no se logra. Entonces ahí aparecen los protocolos, y aparece el protocolo más importante, que es el 2PL, ¿tá? Que nos pide, ¿tá? Que se cumplan ciertas cosas para asegurar la seriabilidad. ¿Tá? ¿Qué es el 2PL, que significa Two-Phase Locking? Es algo que tienen que cumplir las transacciones, ¿tá? Para que de esa manera aseguren que cualquier historia entre esas transacciones va a ser serializable. ¿Tá? Y es que los locks y los unlocks se hagan en dos fases. ¿Tá? La fase que se llama de crecimiento y la fase que se llama de contracción. ¿Tá? Siempre, si uno se lo imaginara como... Ay, no es tan fácil esto de escribir acá. Si uno se lo imaginara como una... que además no sé cómo hacer undo. Se lo imaginara como una gráfica, ¿tá? Sería una gráfica en el tiempo de cómo se dan los locks y los unlocks, sería algo que crece, crece, crece y después decrece. ¿Tá? Eso es el 2PL. Si lo que sucede es que hace algo así, entonces no es 2PL. ¿Qué quiere decir eso de que crece o decrece? Siempre acuérdense, primera cosa, esto se controla a nivel de transacción, no a nivel de la historia. ¿Tá? Y a nivel de transacción, bueno, ¿qué quiere decir? Que crece, bueno, que estamos siempre aumentando lo que tenemos sobre los objetos de la base de datos. O sea, esa, como podríamos pensar, como cantidad de locks que tenemos sobre los objetos va aumentando. Una vez que empezamos a liberar, solo podemos liberar. ¿Tá? Eso es lo que tiene que cumplir la transacción. Si nosotros en una transacción, por ejemplo, hacemos un... Y además esto es global a los objetos, ¿no? Con todos los objetos dentro de la misma transacción. Yo supónganse que hago un lock de un objeto X, ¿tá? Un read lock, un write lock, voy aumentando, después tomo un objeto Y, y después libero X, después si vuelvo a hacer un read lock de otro objeto Z, entonces ahí ya rompí el protocolo. ¿Tá? No puedo volver a aumentar lo que tengo, es como que aumenta lo que tengo y cuando empiezo a liberar, libero lo que tengo. Entonces, a ver en los ejemplos si esto se ve. Tenemos T1, que hace RL1, hace un lock de lectura de I, lee I, libera I, después hace un lock de escritura de X, hace estas dos operaciones y libera. Bueno, esa T1 no cumple 2PL. ¿Tá? Entonces, para que cumpla 2PL, acá tendríamos T'1, que hace RL1 de I, R1 de I, después hace WL1 de X antes de liberar I, ¿tá? Y después ya puede liberar I, lo libera enseguida, unlock de I, ¿tá? Porque ya después no va a aumentar más lo que tiene. Entonces ahí después sigue con sus operaciones, R1 de X, W1 de X y libera X. Entonces, para ver lo del 2PL, miramos eso, solamente estas operaciones, las que tienen que ver con los locks, ¿tá? Y vemos qué pasa. Bueno, primero se hizo un read lock de I, después un write lock de X, después unlock y después unlock. Entonces sí está siguiendo 2PL. ¿Tá? Y bueno, después con T2 es otro ejemplo parecido. A ver. T2, claro, es otro ejemplo igual. Acá la sutileza que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo en una transacción tengo, supónganse, es una T1 que viene ejecutando, ¿tá? Y de repente tengo un write lock de X, ¿tá? Y después de eso, en algún momento, hago un read lock de X, ¿tá?
Lo que hay que ver ahí, y que uno no se puede, podría llegar a comérselo, es que por más que acá estoy haciendo un lock, no es un unlock, pero estoy bajando lo que tengo, porque tenía un bloqueo para escritura y paso a tener un bloqueo para lectura. ¿Tá? Quiere decir que yo ahí cambié de fase. Entonces, en el 2PL estaría ya en la fase de expansión. Si yo después que hice eso, esas dos cosas, hago, por ejemplo, un read lock de I, bueno, ahí rompí el 2PL porque, a menos que antes tuviera un write lock de I, ¿no? Suponiendo que no, yo había empezado la fase de contracción, o sea, de liberar, y volví a subir con este read lock, ¿no? Entonces ahí esto no cumpliría el 2PL. ¿Se entendió esto último? Es como el único detallecito confuso ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? Para darse cuenta que ahí ya se cambió de fase. Una pregunta. Sí. Eso se puede ser, o sea, en el caso ese que tenés write lock y después Read read lock. lock, Sí. eso tiene que estar antes de los unlock, por ejemplo. O sea, o sea, de X Sí. obvio, pero digo, si yo pongo unlock de Y, Lo que pasa es que si vos tenías un unlock de I antes, por ejemplo, ya habías empezado a bajar también. O sea, el tema es cuando vos cambiaste acá, ¿no? Cuando haces este cambio. Cuando vos empezaste a liberar, es todo liberación. Si vos ya habías hecho un unlock de cualquier elemento, ya habías empezado en esta fase. Entonces, el write lock de X, por ejemplo, si venía después de eso, ya está, ya no, en el habías. medio digo, En el medio de los dos, sí, si en el medio de los dos tenías un unlock de otra cosa, no hay problema. Ya estabas está bajando. ok, Ya estabas está bajando. ok. El tema es ese, darte cuenta de cuándo estás subiendo y cuándo estás bajando. ¿Tá? Y acuérdense, todo esto es dentro de cada transacción, ¿tá? Y global a los elementos, ¿no? Fíjense, ahí en T'1 lo que yo subrayé, estamos hablando de Y, estamos hablando de X, no importa. ¿Tá? Eso no importa. Las dos fases son aumento y libero. Bueno, ¿y para qué esto es importante entonces? Porque me asegura, si yo pongo los locks y los unlocks en la transacción, respetando ese protocolo, cuando se arman las historias, después, esas historias van a ser serializables. ¿Tá? Eso es lo importante entonces que hay que saber del protocolo, bueno, y en resumen lo que decimos es, 2PL asegura serializabilidad de las historias. ¿Tá? Todo esto son cosas, volviendo otra vez a lo que decía hoy, que va a aplicar el manejador. Esto sí que son cosas internas del manejador, que nunca lo va a aplicar uno como programador desde afuera. ¿Tá? Son todos protocolos, mecanismos, técnicas que implementan los manejadores. ¿Tá? El manejador tiene la transacción, pone los locks y los unlocks en las transacciones, luego genera las historias y ya sabe que si respetó 2PL, las historias van a ser serializadas. ¿Tá? Bueno, después hay cosas sí que uno, el DBA, que es el administrador de la base de datos, sí puede tunear en la base de datos, o sí puede configurar, ¿no? Puede agarrar y decir, por ejemplo, definir cuál es la granularidad que se usa en la concurrencia. ¿Tá? ¿Y a qué me refiero con granularidad? Bueno, es cuando hago bloqueos y desbloqueos. ¿Qué voy a estar bloqueando? Cada datito, cada atributo, digamos, cada valor de cada atributo es a ese nivel, o voy a bloquear la tupla entera, o voy a bloquear la tabla entera. ¿Tá? Esa es la granularidad con la que se maneja. Bueno, ese tipo de cosas se pueden configurar en la base de datos. Y es súper dependiente, obviamente, de, de cada base de datos, ¿no? Ya son detalles que hay que ver, por eso los DBA son expertos en cierta base de datos, ¿no? Una cosa es ser DBA de Oracle, o ser DBA de Postgres, o ser DBA, ¿no? Porque vas a tener que saber esos detalles más
de manejo interno que pueden variar entre cada manejador. Bueno, después hay variedades del 2PL que me parece que no voy a entrar ahora porque esto lo miran y ven bien los detalles y cualquier cosa nos preguntan, ¿no? O sea, porque este que vimos es el 2PL básico, es el más importante y es el que asegura serializabilidad, pero después hay otros que son un poquito más exigentes, que son el conservador, el estricto y el riguroso, ¿tá? Que o sea, no solo cumplen esto que decíamos del 2PL, de las dos fases, sino que son más exigentes. Por ejemplo, bueno, hago todos los locks al principio, o hago todos los unlocks al final, distintos tipos de exigencias que prefiero ahora no detenerme, y así podemos hacer algún ejercicio del práctico. ¿Alguna pregunta de todo esto? Les tiré, pero así, todos los conceptos medio rápido. Si tienen alguna duda. ¿No hay preguntas? Entonces, vimos recuperables, historias recuperables, todo lo que tiene que ver con la recuperabilidad, que es recuperable, evita abortos en cascada y estricta. Esa parte entonces de recuperabilidad que se basaba toda en cuando una transacción lee de otra, sabiendo, pues ustedes tienen que entender bien qué quiere decir eso, que una transacción lee de otra. Poder darse cuenta en una historia cuando una transacción lee de otra, y ahí con esa información pueden darse cuenta si es recuperable, si evita abortos en cascada y si es estricta. ¿Tá? Esa es una línea de cosas. Después vimos el concepto de serializable. La parte de serializable tiene que ver con operaciones en conflicto. Entonces ahí es saber darme cuenta en una historia qué operaciones están en conflicto, que son las que cumplían aquellas tres propiedades, de que sean de distintas transacciones, sean sobre el mismo elemento y que una de ellas sea un write. Entonces cuando pasa eso, un par de transacciones está en conflicto. Entonces en la historia ubico las que están en conflicto y con el grafito de seriabilidad me fijo si el grafo que me genera tiene un ciclo, la historia no es serializable, y si no tiene un ciclo, la historia es serializable. ¿Tá? Ese era el concepto de serializable, que quería decir que es equivalente a la historia serial. Y por último vimos el protocolo 2PL, que es utilizando entonces los conceptos de lock y unlock de los elementos. Vimos que hay dos tipos de locks, el read lock y el write lock. Y bueno, y es el protocolo 2PL que nos asegura, ¿tá?, que si cada transacción cumple ese protocolo, cualquier historia que haga de esas transacciones va a ser serializada. ¿Tá? Otra cosa última que les quiero recordar, importante, es esto. Es esto. Hay historias que están mal, no pueden darse en el manejador. ¿Tá? A veces nosotros ponemos ejercicios de estas cosas, y cuando vemos que pusieron una historia que es imposible que se dé, ya ahí no miramos nada más, esa historia está mal, no hay forma. No importa si después les quedó el grafo para acá, para allá, si la historia tiene un lock de X de T1 y después un lock de X de T2, está mal, eso es imposible que se dé. Y bueno, por ejemplo, estamos manejando el lock, estos, ¿no? Read lock y write lock. Por ejemplo, a veces se pueden confundir y poner RL1DI, supónganse, y después poner un WL, o sea, el write lock de T2. O sea, nunca se puede, si está para lectura, tomar para escritura ese mismo elemento. Entonces, esas son como historias imposibles, que no son válidas. ¿Tá? Lo primero que hay que aprender es cómo usar los locks. Si usamos mal los locks, ya sabemos que esa historia va a estar mal.
¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ir ahora a el práctico. A ver, aquí lo voy a abrir. Bueno, les pido a ustedes también que abran el práctico de concurrencia. Ay, ¿lo habré publicado? Ay, sí, qué susto, Sí, sí, pensé que no lo había estaba en el publicado. libro. Dije, bueno, me van a matar. Bárbaro. Bien, entonces, pues voy a volver a compartir. Bueno, ahí ven, tenemos el práctico 9. ¿Está? Bien. Vamos a ver primero el ejercicio 1. ¿Está? El ejercicio 1 nos da dos programitas, ¿no? Que hablan de cuentas en cuentas bancarias, ¿no? Entonces hay un primer programa que se llama Transfer, que, ¿qué hace? Bueno, primero lee del usuario el dato de cuál es la cuenta origen, la cuenta destino y cuál es el monto. ¿Tá? Lo que va a hacer este programa es una transferencia de una cuenta a otra, ¿tá? Cosas que actualmente se hacen muy fácilmente accediendo por la web, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo esta funcionalidad de la transferencia, ¿no? Para pagar distintos tipos de cosas. Bueno, entonces es ese concepto, ¿no? Toma las dos cuentas, el monto, y tiene que transferir de la origen a la destino. Entonces, bien, ¿qué hace? Accede a la base de datos para leer el monto que está en esa cuenta origen. ¿Tá? Ese monto queda en una variable TMP. Después dice, bueno, si TMP es menor que, que el monto que, o sea, este es el monto que hay que transferir, ¿no? Entonces, si en la cuenta de origen hay menos dinero que el monto que se tiene que transferir, entonces va a devolver saldo insuficiente y va a ser abort. Justamente vieron que comentábamos que a veces desde el programa uno mismo aborta la transacción. Esta es una transacción que había arrancado, hizo una lectura a la base y acá se hace el abort porque no se puede seguir adelante. ¿Está? Bueno, eso es en el if. En el else, entonces el monto es menor que lo que hay en la cuenta, entonces se va a hacer la transferencia. ¿Tá? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se escribe en la cuenta origen, ahí va, en la cuenta origen hay que restar el monto, ¿no? Acá esto tiene un error, tendría que decir monto, no sé por qué quedó monto. Esto es TMP menos el monto. Eso es lo que se va a escribir en la cuenta de origen. Actualiza el saldo, ¿no? Luego se lee la cuenta destino y en la cuenta destino hay que sumar el monto. O sea, que luego hay que escribir, o sea, luego se escribe en la base de datos, en la cuenta destino, el TMP más el monto. ¿Tá? Luego se hace el commit y se pone un output final. Les iba a decir algo de esto y se me fue. Pero entonces, ¿cuáles son las operaciones que nos importan de todo este programa a efectos nuestros del control de concurrencia y de la transacción? O sea, para caracterizar la transacción en la base de datos, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, nos importa que hay un read de una cuenta, ¿tá? Después el if no nos importa, porque ahí se terminó y chau. La transacción esta lo que quiere hacer, lo que nos va a importar es cuando haga un read de la cuenta, luego haga un write, ¿tá?
en la cuenta origen, que es otro elemento de la base de datos, va a escribir este monto, que es la resta, luego hace un read de la cuenta destino, y luego hace un write en la cuenta destino. ¿Tá? O sea que a efectos de la transacción tenemos 4 operaciones: un read, o sea, un read de un X, write de un X, un read de un Y y un write de un Y. Y luego el commit. Eso es lo que nosotros sacamos en limpio de esta transacción. ¿Se entiende? Si hay alguna pregunta me interrumpen. Bueno, y después tenemos otro programita que va a estar ejecutando concurrentemente con el anterior, que es el que se llama suma dos cuentas, que lo único que hace es sumar los valores de esas dos cuentas y devolverlas, devolver el resultado, ¿no? Entonces hace un input, cuenta 1 y cuenta 2, para saber cuáles son las cuentas, y luego accede a la base de datos. Lee lo que hay en cuenta 1, lee lo que hay en cuenta 2, y me devuelve la suma de las dos cosas. ¿Está? Entonces, esta transacción, ¿qué operaciones tiene de las que nos importan a nosotros? Bueno, tiene 2 reads. ¿Está? Un read de X y un read de Y. ¿Está? Ahora, este X y este Y son los mismos X e Y que teníamos acá. Quiere decir que el programa transfer y el programa suma dos cuentas están accediendo en forma concurrente a los mismos elementos de la base de datos. Y ahí es que entra en juego todo esto de del control de concurrencia y de ver que no nos esté generando cosas equivocadas o devolviendo resultados equivocados. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? La parte A dice, dar un ejemplo de una ejecución concurrente de los programas anteriores tal que el resultado de suma a dos cuentas sea incorrecto. Entonces, ¿cómo haríamos ese ejemplo? Tendríamos que empezar a ver cómo se van a dar estas operaciones y cómo deberían suceder para que el resultado de suma a dos cuentas me dé mal, ¿no? Entonces, me voy a conectar ahora con la tablet. Está. Bueno. Ahí va. Bueno, entonces les pido que tengan ahí a la vista la letra que teníamos recién. Y entonces vamos a hacer lo que nos pide y dar el ejemplo de la ejecución concurrente, ¿no? Lo que vamos a hacer es escribirlo. Estamos en el ejercicio 1, parte A. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno. Entonces, lo que podemos hacer es escribirlo como escribíamos hoy, las dos transacciones así en paralelo, suponiendo que el tiempo va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van dando las operaciones? Bueno, acá podríamos ir poniendo todo el input, todo, pero me parece más interesante ya mostrar, a ver, bueno, no, vamos a mostrar las operaciones que están ahí y después lo escribimos de la otra forma, ¿tá? Lo primero que, supónganse, entonces que arranca la primera transacción, hace el start, después hace el input de, bueno, las tres cosas, vamos a ponerle C1, C2, M,
¿tá? Después lee y pone en TMP el read de la cuenta 1, que es la cuenta origen. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para que nos dé una ejecución que el resultado esté mal? Bueno, lo que tendríamos que hacer es que en la mitad de la transferencia, o sea, cuando el transfer leyó de la cuenta 1, restó el saldo y todavía no lo sumó en la cuenta 2, ahí en el medio se cuela el otro programa, lee las dos cuentas, suma y me da el resultado equivocado. ¿Tá? Ese sería lo que nos pide la parte A, ¿no? Ese caso en el cual me va a dar equivocado el resultado de suma dos cuentas. Entonces, transfer viene, lee la cuenta 1, va y ya le resta a la cuenta 1, o sea que hace el write. ¿Tá? Una duda, ¿Sí? podría hacerse tipo al revés también, ¿no? O sea, en el medio de suma dos cuentas, que se meta la Claro, otra función. lee la cuenta 1 Ahí va, y en como el medio. estaba antes. En el medio haces la transferencia y por más que se ejecute, o sea, se ejecuta toda la transferencia, sí, sí, podría hacerse así, también tendría el mismo problema. Exacto. Ahí va. Bueno, entonces, escribe en C1. ¿Qué escribe en C1? Va a escribir TMP menos M. ¿Tá? Entonces ahí ya restó de la cuenta 1. Y después va a leer la cuenta 2. O sea, lo que hay en la cuenta 2. ¿Tá? Empiezo a poner subíndices, si no eran subíndices, pero bueno. Bien, en este momento, entonces, en este momento del tiempo, arranca suma dos cuentas. ¿Y suma dos cuentas qué hace? Hace el input de C1 y C2, luego hace TMP1 igual read de C1 y TMP2 hace el read de C2. O sea que suma dos cuentas, lee esas dos cuentas en el estado en que está en ese momento, que ya se había restado en la primera cuenta, pero todavía no se había sumado en la segunda cuenta, ¿no? Entonces después hace output, o sea, acá nos devuelve el resultado de TMP1 más TMP2. ¿Tá? Y ahí termina. Y bueno, ahí termina suma dos cuentas, dando ese resultado que está mal, y después continúa la primera transacción y hace lo que le faltaba, que era el write de C2 con TMP más M. Acá le estábamos llamando M. Y luego hace el commit. Entonces esta sería una ejecución de esos dos programas que nos devuelven un resultado equivocado. ¿De acuerdo? Si lo queremos escribir como una historia, ¿cómo lo haríamos? O mejor, a ver, antes de escribirlo como una historia, escribamos las dos transacciones. Tenemos la transacción 1, que tiene primero un read, y vamos vamos a seguir llamándole, en vez de X e Y a los objetos de la base, que son las dos cuentas, vamos a llamarle, le voy a seguir llamando C1 y C2, ¿no? Entonces, la transacción 1, ¿qué hace? Primero hace un read, entonces pondríamos R1 de C1. Después hace un write de C1. Entonces ponemos W1 de C1. Después hace un read R1 de C2, o sea, de la cuenta 2, y por último hace un W1 de C2. Y al final el commit. Así la escribiríamos a la transacción 1. Después la transacción 2
¿cómo la escribiríamos? Bueno, sería un R1, un R2, perdón, de C1 y un R2 de C2. Y bueno, el commit, que en realidad acá no importa porque no está escribiendo nada, pero está, igual se pone. Entonces, esta sería la forma de escribir las dos transacciones como escribimos nosotros para todo lo que es la aplicación de las técnicas de concurrencia y de toda la teoría. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Esto es importante que lo vean. Profe, yo tengo una pregunta breve. Sí. ¿Por qué no pone el abort del if? Ah, bien. Porque, a ver, es porque acá en realidad nos interesa trabajar con esos dos casos, ¿no? O sea, serían como dos transacciones diferentes, cuando aborta y cuando sigue el otro camino, son como dos caminos distintos. Y en realidad lo que queremos acá es trabajar con el camino en el cual se hacen las cosas. Como el if, si entras en el if, no se hace nada, te queda, pierdes el ejercicio, pierde el interés porque no va a pasar nada. ¿Tá? Entonces tomamos el camino solamente ese, porque el if, en como nosotros escribimos las transacciones, esto que hicimos recién, no podemos meter el if. ¿Tá? Acá es lo que efectivamente va a suceder. Entonces, o Bien, sucede gracias. un camino u otro. ¿Tá? De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la historia esta que hicimos recién con esta anotación, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esa historia? Bueno, quedaría R1 de C1, W1 de C1, R1 de C2, R2 de C1, R2 de C2, W1 de C2, C1 y, bueno, no me entró C2. ¿Tá? Así quedaría escrita la historia y cómo se dieron las cosas en ese caso. Bueno, entonces ahora, no sé qué hora es, 10:25. Vamos a la parte B del ejercicio. Y la parte B, ¿qué dice? Dice, dar un ejemplo de una ejecución concurrente de dos transferencias tal que, y nos pide distintas cosas, sea recuperable, o sea, en realidad son tres ejemplos distintos que nos pide, ¿no? La parte B1 sería que sea recuperable, pero no serializable. ¿Tá? Entonces, recuperable y no serializable. Pero vieron que en realidad en la parte B lo que nos pide es una ejecución concurrente de dos transferencias. Entonces es el mismo programa transfer dos veces, ¿tá? Que sería dos personas haciendo la misma, haciendo transferencia. ¿Tá? Entonces, en este caso, esto en realidad va a ser, a ver, vamos a hacer distinto. Lo que voy a escribir ahora va a ser global para todas las partes de la parte B. ¿Tá? Y es que tenemos T1, ¿tá? Igual que lo teníamos hoy, sería, y vamos a la notación de siempre, llamar X e Y, que como más fácil. Entonces es D1 de X, W1 de X, R1 de Y, W1 de Y, C1. Y después tendríamos una transacción T2 que es igual a la de arriba, ¿tá? Porque también es de transfer, del mismo programa. Entonces escribiría así. ¿Tá? Esas serían las dos transacciones que tenemos que manejar. Y para eso
Entonces ahora tendríamos la parte 1 de B, que ahora sí que nos pedía recuperable y no, no serializable. ¿Está? Recuperable y no serializable. Tenemos que armar esa historia. De estas cosas, en realidad, nosotros siempre les ponemos básicamente dos tipos de ejercicios. Un tipo de ejercicio donde les damos la historia y ustedes tienen que darse cuenta qué cosas cumple esa historia, qué propiedades cumple, y otro tipo de ejercicio donde ustedes tienen que armarla la historia. ¿Está? Y bueno, esto de armar la historia se necesita un poquito de práctica, y al principio puede resultar un poco difícil, pero nada, pues uno ya se acostumbra a hacerlo. ¿Tá? Es tratar de armar y bueno, probando y a veces, bueno, volviendo para atrás hasta que nos queda la historia que queremos hacer. Entonces, vamos a llamarle H1. Esa historia tiene que cumplir esas dos cosas. Bueno, para que sea recuperable, ¿qué tenía que cumplir? Bueno, tiene que cumplir que si una transacción lee de otra, tiene que hacerse el commit de la otra antes que el de ella. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar. ¿Tá? La idea es que uno arranca con una y después va viendo. Entonces, bueno, leemos X, escribimos X, W1 de X, y decimos, bueno, si acá colamos a T2, lo que va a pasar es que T2 lee de T1. Así que después lo único que tenemos que tener cuidado para que sea recuperable es hacer primero el commit de T1 y después el de T2, ¿no? Entonces, bien, ponemos R2 de X, y después podemos seguir con T2 o volver a T1. Hay que tener cuidado de algo, ¿no? Si T1, perdón, en este caso T2 leyó de T1, tenemos que tener cuidado que no pase que T1 lea de T2, porque ahí va a ser imposible que sea recuperable, ¿tá? Porque el orden de los commits va a servir, digamos, va a servir para una de las lecturas, pero no para la otra. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Acá T2 lee de T1, bueno, no nos puede pasar que T1 también lea de T2. Entonces, si T2 escribe I, ¿no? Después no puede venir R1 de I. ¿No? Entonces, bueno, podemos agarrar y seguir entonces con W2 de X acá, y podemos volver a T1 y hacer R1 de I. Y bueno, de esta manera ya sabemos que no vamos a tener ese problema, nos va a quedar recuperable si ponemos bien los commits. Pero tenemos que fijarnos lo otro que nos pide, que es que no sea serializable. ¿Tá? Y para que no sea serializable, tenemos que ver las operaciones en conflicto. ¿Qué pasa con las operaciones en conflicto? Bueno, tenemos W1 de X y R2 de X. Acá nuestro grafito va a ir de T1 a T2. Ahora tenemos que hacer que también vaya de T2 a T1. ¿Tá? Entonces, acá vino a ver, R2 de X y W2 de X, o sea que con X ya no vamos a poder hacerlo, lo vamos a tener que hacer con Y. Entonces nos conviene volver a T2, ¿tá? Que habíamos quedado por acá, en T2, vamos a volver a T2 y hacer R2 de I, W2 de I, porque así nos queda la otra arista para el otro lado, ¿no? W2 de I, no podemos hacer C2, porque para que sea recuperable tiene que ser primero el commit de T1, así que bueno, seguimos, ahora volvemos a T1, ¿qué nos falta de T1? Nos falta la última operación, que es W1 de I, y ahora hacemos C1 y C2. Una cosa que les recomiendo es siempre contar, para estar seguros de que no se comieron ninguna operación. Por ejemplo, acá tienen que haber 8 operaciones, entonces nos fijamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tratamos que no nos comimos ninguna, y bueno, y ahora verificamos, ¿quedó recuperable? Bueno, entonces para eso vemos las lecturas. Vemos que R2, acá, R2 de X sobre W1 de X, entonces T2 lee
además hay que justificar, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner T2 lee de T1, vemos a ver si hay alguna otra lectura, por ejemplo acá tenemos R1 de X, pero R1 de Y, perdón, pero Y no fue escrito todavía por nadie, después tenemos R2 de Y, también no hay problema porque todavía no fue escrito por nadie, ahí no hay más lecturas. Entonces sabemos que T2 lee de T1. ¿Qué tiene que pasar con los commits? Que esté primero el de T1 y después el de T2, o sea, C1 y C2. ¿Tá? Entonces vemos que se cumple, entonces por estas dos cosas es recuperable. ¿Tá? Cumple que es recuperable. Ahora tenemos que ver si es que cumpla que no es serializable. ¿Tá? Entonces para eso hacemos el grafito, ponemos T1, T2, y vamos a ver cómo nos queda ese grafo. Operaciones en conflicto. Venimos acá y vemos que tenemos escritura de X, acá, y lectura de X. Entonces, tenemos una arista, ¿tá? Generada por esas dos operaciones, que va de T1 a T2. ¿Tá? Y después, hoy tratamos de generar la otra arista, ¿y cómo hicimos para generarla? Bueno, hicimos acá W2 de X y W1 de Y. ¿Tá? Esas dos operaciones están en conflicto, son sobre el mismo elemento, son dos escrituras, y van al revés, porque primero se hace T2 y después T1. Entonces W2 de Y, W1 de Y. ¿Tá? Entonces, de acá sacamos en conclusión que es no serializar. ¿Tá? Que eran las dos, entonces se cumplen las dos propiedades que nos pedía el ejercicio. Ahí me queda una duda. Donde dice write 2 de X, ¿eso no Sí. estaría en conflicto con el write 1 de X también? Puede ser, a ver, o sea, igual no importaría, porque como el grafo ya nos quedó con esas dos aristas, cualquier otro par que encuentres va a estar o en una arista o en la otra. Por eso no busqué más operaciones en conflicto. Pero tu pregunta es entonces esta, ¿no? W2 de X con estos dos. Sí, esos dos. Sí, esos dos también están en conflicto. Sí. Ahí va. Y nos agrega, o sea, iría sobre esta misma arista. A ver, si vos por algún motivo no detectaste esto otro y detectaste estos dos, es igualmente válido, que generaste la arista y lo metas Con por encontrar eso. una, ya, Ahí perfecto. va, ahí va. ¿Tá? Y cualquiera de los dos pares que cumplan eso son operaciones en conflicto y te generan eso. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos pasados de hora. Este ejercicio luego pide en la parte 2 que sea serializable pero no recuperable, y en la 3 que no sea ni serializable ni recuperable. Se trabaja de la misma idea, ¿no? Con la misma idea, perdón. Tratando de armar la historia que cumpla todas esas cosas. El martes retomamos, hacemos algún ejercicio más de esto, capaz que hacemos uno que tenga logs y unlogs, que eso nos quedó sin hacer, y vemos también alguna cosita de optimización que nos haya quedado pendiente, y bueno, y las dudas que tengan, ¿tá? Así que si pueden, traten de venir el martes, traten de estar el martes, que vamos a tratar como de redondear todos estos temas, todo esto de concurrencia y también lo que haya quedado de optimización. Bueno, ¿alguna pregunta que les haya quedado de lo de ahora? No, que voy a dejar de compartir.
¿Alguna pregunta? Bueno. Y ahora si quieren, dejo también unos minutos por si alguien quiere plantear alguna pregunta de la que haya, no sé, del práctico que esté haciendo, de la clase pasada, alguna duda que haya quedado. Consultar algún ejercicio. Bueno, muy bien. Voy a dejar de grabar.